Continuamos pues, Celeste. Vamos a empezar ahí con derecho notarial. Vamos a empezar ahí con las actas notariales. ¿Qué es un acta notarial? Un acta notarial es un instrumento público extraprotocolar que autoriza al notario para acreditar hechos que presencia y circunstancias que le consten. Excelente. ¿Cuáles son las actas más comunes que se redactan? Tenemos las actas de presencia, actas de referencia, actas de notificación, de notoriedad y las actas de referencia. ¿Podrías redactarme un acta notarial de sobrevivencia? Un acta notarial de sobrevivencia. Muy bien. Em, en la ciudad de Quetzaltenango, el día 22 de agosto del año 2022, yo, María Celeste Lucas Gramajo, notaria, me encuentro constituida en 19 Avenida 1-28, zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango, con el objetivo de hacer constar lo siguiente. Comparece ante mí el señor Denis Alexander Chan Fuentes, quien asegura ser de 30 años de edad, casado, guatemalteco, con domicilio en la ciudad de Quetzaltenango. Se identifica con documento personal de identificación 3356, espacio 47715, espacio 0901, extendido por el Registro Nacional de la República de Guatemala. Me asegura el compareciente hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el objeto de su rogación es comprobar su sobrevivencia, para lo cual procedo de la siguiente manera. Primero, me manifiesta el compareciente que, como objetivo de comprobar su sobrevivencia, acude ante mis oficios notariales para que pueda acreditar tal circunstancia, ya que se encuentra realizando el trámite correspondiente de jubilación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Segundo, para la continuidad del presente, del presente acto, me pone a la vista el formulario, el cual fue entregado en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde se le solicita y se le requiere que presente un acta notarial. El protocolo de participación el 9 de diciembre Eh, gracias, Andrés. el 22 de agosto del año se encuentra y tres observan cierre ante de fe y mi firma. No pasa. Las escrituras deben redactarse que se a lo que se le en el estado para un instrumento público. Ajá. Deme 10 ejemplos de atestados. Ejemplos de atestados. Así. Tenemos, por ejemplo, los recibos de los avisos trimestrales. Tenemos también los comprobantes que dan en el Archivo General de Protocolos cuando se envían avisos de algún aviso correspondiente. También tenemos los certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, certificados de defunción. También tenemos lo que es el formulario de apertura. Tenemos, esos serían los atestados. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de la inspección de protocolo? El objeto de la inspección de protocolo es verificar que el protocolo haya cumplido con todas las formalidades esenciales. ¿Clases de inspección? Tenemos la inspección ordinaria, inspección extraordinaria, inspección especial, inspección post-mortem. Excelente. ¿Podrías decirme ahora eh, la inspección? El depósito de protocolo. ¿En qué caso se da el depósito de protocolo? Muy bien. El depósito de protocolo surge cuando un notario va a ausentarse del país por más de un año o menos de un año. En este caso, cuando se ausenta por más de un año, debe quedar en custodia del Archivo General de Protocolos, y cuando se ausenta por menos de un año, debe quedar en un notario hábil, y es el notario que consta en su formulario de apertura. ¿Qué otros casos? Por fallecimiento y por inhabilitación. Excelente. ¿Cuáles son las clases de escrituras públicas? Tenemos escrituras principales, escrituras accesorias o secundarias y escrituras canceladas.
Excelente. ¿Qué son las escrituras canceladas? Las escrituras canceladas son aquellos instrumentos públicos que no nacen a la vida jurídica. Ajá. Redactate un testimonio en una escritura cancelada. Como las escrituras canceladas no nacen a la vida jurídica, no puedo compulsar ningún testimonio, solamente tengo que dar un aviso al Archivo General de Protocolos. ¿En qué plazo? 25 días. Excelente. ¿Ya? Continuemos. ¿Cuál es la estructura de una escritura pública o de un instrumento público? La estructura. Muy bien. Tenemos la introducción, el cuerpo y el cierre. La introducción pues va a el encabezado, la comparecencia. En el cuerpo van los antecedentes, las cláusulas escriturarias. En el cierre va las advertencias, la autorización y la aceptación. Perdón, la aceptación y la autorización. Redactate el cuerpo de una donación. El cuerpo de una donación. Bueno, primera, manifiesta el donante que es legítimo propietario del inmueble ubicado en 19 Avenida 1-28, zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango. Propiedad que acredita con el testimonio de la escritura pública número 500, autorizada por el notario Denis Alexander Chang Fuentes, en esta ciudad de Quetzaltenango, el día 19 de agosto del año de 1998. Circunstancia que acredita con el testimonio de la escritura pública antes mencionada. Segundo, continúa manifestando el donante que por el presente acto dona, cede y traspasa la totalidad del bien inmueble indicado en la cláusula primera de forma pura a el donatario. Tercero, y por otra parte, el donatario acepta totalmente y puramente la donación que a su favor se realiza en el presente acto. Sí, doy fe que tuve a la vista los documentos que acreditan la titularidad del derecho indicado anteriormente, que tuve a la vista los documentos de identificación personal, que tuve a la vista el testimonio de la escritura pública antes mencionada y que finalizo la misma y que finalizo la misma. Leo lo escrito a los comparecientes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, aceptan, ratifican y firman, haciéndolo a continuación la infrascrita notaria, quien de todo lo relacionado doy fe. La firma del donante y el donatario, ante mí, mi firma y mi sello. Oh, Bueno, perdón, y pues olvidé consignar, disculpe, en las advertencias que debe hacer el notario que advertía a los comparecientes de las obligaciones registrales posterior a la autorización del instrumento público, tales como expedir el testimonio y enviar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos y el pago del impuesto, que en este caso corresponde al impuesto al valor agregado y el impuesto de timbre fiscal por razón de registro. Y los muy bien. avisos de traspaso. Partes de un testimonio. Partes de un testimonio. Pues tenemos no No. lo tengo presente en este momento, no. Redactate un testimonio especial. Testimonio especial. Bueno, en la ciudad de Quetzaltenango, el día 22 de agosto del año 2022, procedo a compulsar el presente testimonio especial que para entregar al director del Archivo General de Protocolos extiendo número, sello y firmo contenido en la presente hoja que consta de 3 hojas de papel bond impresas de ambos lados y la presente que contiene la razón del testimonio y que adhiero a la presente los impuestos correspondientes, un timbre notarial del valor de, pues como puede ser por valor definido, depende, ¿verdad? Y el timbre fiscal de 50 centavos por hoja
por ser un testimonio especial, y mi firma y mi sello. Va. ¿Podrías decirme en qué caso yo como notario podría negarme a extender un testimonio? Cuando me pidan el testimonio de un testamento y el causante todavía todavía esté vivo, entonces no puedo extender testimonio, sino hasta cuando éste fallezca. ¿Cuándo procede la reposición de protocolo? Proposición de protocolo procede por pérdida, destrucción o deterioro. Trámite. Muy bien, en este caso el notario debe dar aviso a el Archivo General de Protocolos. Se inicia una investigación. Se piden los testimonios que se tengan al registro de la propiedad, en este caso, a la Corte Suprema de Justicia. El protocolo de primera instancia del ramo civil va a solicitar al registro de la propiedad, a la Corte Suprema de Justicia o al Archivo General de Protocolos los testimonios que tengan en su poder para hacer la reposición. Si en este caso no hay información en esos registros, pues entonces a través de un edicto procede a convocar a los otorgantes para que se presenten en determinado plazo, y si existiera la nómina del índice, entonces publica la nómina del índice para que puedan comparecer. ¿Estás de acuerdo? Pues, Podría omitir. en juicio incidental, Ordinario. o sea, interrumpido la numeración de orden o de registro del papel sellado especial para protocolo. El trámite es, se da aviso al ramo civil, el juez facciona el acta de la protocolo, expide la acta de la enmienda de protocolo y esta certificación de la resolución judicial la va a agregar como atestado a su protocolo el notario. Excelente. ¿Cuál es el trámite de la reposición de protocolo? El fundamento, perdón. El fundamento de la reposición de protocolo. El artículo 98. Fundamentate. Fundamento de la enmienda de protocolo. El 96. Requisitos para ejercer notariado. Fundamento. Artículo 2 del Código de Notariado. Del recurso de responsabilidad. ¿Cuál es el fundamento? El artículo 105. Del 88. Fundamento del protocolo. Artículo 8. ¿Un juez puede ejercer el notariado en Guatemala? No puede ejercer el notariado. ¿Por qué? Veamos qué dice el artículo 6 en su literal A o numeral 1. ¿Puede o no puede? Pues el Código de Notariado establece que sí, pero en la ley del organismo judicial, en el artículo 110, establece que tienen prohibición para ejercer el notariado. 70, literal G. Excelente, tienen prohibición. ¿Podrías decirme ahora cuáles son los trámites de jurisdicción voluntaria? Muy bien, tenemos el trámite de cambio de nombre, trámite de ausencia, trámite de disposición de bienes de menores, disposición de bienes de ausentes, disposición de bienes de incapaces, gravamen de bienes de ausentes, gravamen de bienes de menores, gravamen de bienes de incapaces. Tenemos la identificación de terceros, subasta voluntaria, proceso sucesorio, ya sea intestado o testamentario. También tenemos el patrimonio familiar, tenemos la omisión y omisión de partida, rectificación de partida, omisión de acta de inscripción, rectificación de acta de inscripción, tenemos reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto, rectificación de bien inmueble urbano, y tenemos subasta voluntaria. Trámite del asiento extemporáneo. Trámite del asiento extemporáneo. Bueno, en primer lugar, se inicia con el acta de requerimiento, primera resolución.
notificación de la primera resolución. Si es que existe la posibilidad, pues se procede a hacer la recepción de las pruebas testimoniales. Se da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Con la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación, se extiende el auto final en donde queda autorizada el asiento del acta de inscripción y inscripción en el Registro Nacional de las Personas para su inscripción y la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. ¿En qué plazo se remite? No hay plazo para remitir. Excelente. ¿Podrías decirme ahora cuál es el asunto que sí tiene plazo en la jurisdicción voluntaria? Es la rectificación de bien inmueble urbano. Ajá, ¿qué plazo? 45 días. 45 días. ¿Fundamento legal? Lo tenemos en el artículo 15 de la Ley de Rectificación de Área de Bien Inmueble. Excelente. ¿Cuál es el trámite del proceso sucesorio? Bueno, en el proceso sucesorio tenemos en primer lugar la fase notarial, la fase administrativa y la fase registral. En la fase notarial vamos a encontrar el acta de requerimiento, la primera resolución, la notificación de la primera resolución. Después vamos a tener, dentro de los 8 días de radicado el proceso, se debe enviar un aviso al registro de procesos sucesorios para rectificar que el causante no haya o que no hayan personas que ya hayan iniciado un proceso sucesorio. Se debe solicitar los informes al Registro General de la Propiedad y al segundo registro de la propiedad para corroborar que el causante pues no haya dejado algún testamento. Posteriormente se procede a publicar un edicto convocando a la Junta de Herederos, a las personas de igual o mejor derecho. Se facciona el acta de Junta de Herederos, se procede al avalúo fiscal de los bienes del causante, se facciona el acta de inventario, se da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Con la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación, se extiende el auto declaratorio de herederos. Posteriormente, con el auto declaratorio de herederos, remitimos el expediente al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones para el respectivo cálculo de los impuestos. Con la liquidación fiscal, pues se remite a la Contraloría General de Cuentas para que la Contraloría General de Cuentas apruebe la liquidación fiscal. No se le devuelve el expediente al notario en esa etapa, sino hasta que el notario remita la boleta o la constancia en donde acredite que ya ha sido pagado el impuesto correspondiente, se le devuelve el expediente. Con esto el notario procede a hacer a expedir el testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio. Se dan los avisos a DICABI, a Catastro y al registro de la propiedad. Se realiza ese registro y se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Excelente. Hagamos de cuenta que usted vino y tramitó un proceso sucesorio, ya emitió el auto declaratorio de herederos y posteriormente a eso aparece un hermano más o un hijo más. ¿Qué se puede hacer si él tiene derecho a esos bienes? Bueno, posteriormente al auto declaratorio de herederos, debo constatar que la persona que comparezca, que es de igual o mejor derecho, comparezca dentro del plazo que la ley regula, que son 10 años. Ahora, si ya han transcurrido 10 años, ya no se puede hacer nada. Muy bien. ¿Podría decirme ahora, dentro de la jurisdicción voluntaria, qué clases de resoluciones hay? Tenemos primera resolución o decretos y tenemos auto final o resolución final. ¿Qué impuesto pagan los decretos? Pagan 2 quetzales en timbre notarial, ¿Y el auto final? 10 quetzales en timbre notarial. Excelente. Dígame el trámite de la subasta voluntaria. Bueno, en el trámite de la subasta voluntaria tenemos el acta de requerimiento, primera resolución, notificación de la primera resolución. En este caso se procede a
como es una subasta voluntaria, pues es opcional la publicación de un edicto para hacer de conocimiento público que determinado bien se va a subastar y para que puedan comparecer interesados. Se debe indicar en este caso que el notario va a hacer la recepción de un depósito para que los interesados puedan tener derecho a participar en la subasta, que es del 10% del valor del bien que va a estar en subasta. También aquí pues, se puede realizar lo que es una tasación, ¿verdad? Por un evaluador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas al momento de realizar la subasta pública o el día de la subasta pública, pues el bien inmueble va a ser acreditado o adjudicado al mejor postor. Y a las demás personas o a los demás interesados se les va a hacer la devolución de su depósito del 10% y la persona que haya ganado la subasta, pues ese 10% queda como abono del valor del bien inmueble. Se procede a realizar el acta de subasta pública y posteriormente pues se realizan la escritura pública de dominio, ¿verdad? De traslado de dominio y se envían los avisos al registro de la propiedad y se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Excelente. ¿En qué trámite de estos se le da audiencia al RENAP? Se le da audiencia al RENAP. eh, el No, va, de finca continuemos. extemporáneo y el de rectificación de partida. Omisión y error. ¿Podrías decirme qué impuesto paga una compraventa? Depende, si es primera venta, paga IVA del 12% y segunda y subsiguiente venta el 3% en timbre fiscal. ¿Alguna compraventa de bien inmueble que esté exenta? Sí, la que está destinada para la vivienda popular, siempre y cuando llene los requisitos de ley, ¿verdad? La medida que establece la ley y el precio. Excelente, Celeste. Bueno, entonces ahí terminamos con derecho notarial. Estamos bien ahí con respecto a los temas. Ahí solo con civil, que ya se te quitó. Al principio iniciaste nerviosa, pero después ya agarraste más valor. Entonces, te felicito, ahí estás bien. Y pues ahí damos por concluido ahí tu simulacro.